En mayo de 1874, un mensaje urgente fue enviado desde el Palacio Imperial en Beijing a Shen Baochen, ministro de Asuntos Navales en Fuzhou, a unos 2.000 kilómetros al sur. El emperador escribió: «Nos informaron del plan de Japón para ocupar Taiwán, que era y siempre será territorio chino». Shen recibió instrucciones de visitar Taiwán y descubrir cómo abordar la crisis de manera discreta. Shen había estado consciente de la amenaza marítima de Japón durante mucho tiempo. Había dedicado los 8 años anteriores de su vida a construir una marina moderna para China que ahora consistía en 15 barcos construidos en el arsenal de Fuzhou y otros 6 buques de guerra comprados en astilleros extranjeros. Más aún, tenía un grupo de oficiales navales chinos entrenados en el extranjero, capaces de comandar esos barcos en batalla. En diciembre de 1872, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Tsuejima Taneomi, hizo un trato secreto en Yokohama con el excónsul estadounidense en Xiamen, Charles W. Legendre, para contratarlo como asesor especial en asuntos exteriores y militares. Fue la primera vez que Japón empleaba a un extranjero de esta manera. En 1867, como cónsul en Xiamen, Legendre tuvo que lidiar con el incidente Rover. La tripulación del barco estadounidense Rover había sido asesinada por aborígenes taiwaneses en el sur de la isla después de que su embarcación naufragara. Al tratar el caso, Legendre se familiarizó con la administración china en la zona. Ahora Japón necesitaba a alguien que tuviera experiencia en Taiwán y prometió convertir a Legendre en el gobernador de la isla después de su ocupación. Ryukyu era un antiguo reino que gobernó la mayoría de las islas Ryukyu desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En 1372, el emperador Taizong de la dinastía Ming reconoció oficialmente su estatus como tributario de China. Las islas recibieron ayuda de China y el comercio prosperó. Los habitantes de Ryukyu estudiaban en la Academia Hanlin en Beijing y escribían sus documentos oficiales en chino. Se dice que incluso las puertas de los palacios de Ryukyu se abrían hacia el oeste, en dirección a China, como símbolo de esa relación. Según registros históricos, desde 1372 hasta los años 70 del siglo XIX, China envió a 24 misiones a Ryukyu para conferir títulos honoríficos a sus vasallos. Por lo general navegaban a través de las islas Diaoyu, Guangwei y Chiwei hasta Okinawa y Ryukyu. En el siglo XVII, Japón comenzó su expansión hacia Ryukyu. En 1609, el shogunato Tokugawa invadió el reino de Ryukyu, cuyo rey Chōnei fue llevado prisionero a Japón. Ryukyu se vio obligado a pagar tributo a Japón. En septiembre de 1872, Ryukyu fue subyugado y convertido en una prefectura japonesa. El 27 de noviembre de 1871, 4 barcos de Ryukyu enfrentaron un violento tifón frente a la costa de Taiwán. Uno se perdió en el mar y 2 naufragaron en el extremo sur de la isla. Inicialmente fueron refugiados por los aborígenes Paiwan, pero cuando intentaron irse, fueron atacados y 54 de los supervivientes del naufragio fueron masacrados. Ese evento se conoce como el incidente de Mudan. Dado que Ryukyu estaba ocupado por Japón, los japoneses utilizaron el incidente como pretexto para lanzar una expedición contra Taiwán.
Más aún, el gobierno Qing había declarado imprudentemente que los aborígenes taiwaneses no estaban bajo su gobernanza. Con la negación de responsabilidad por parte del imperio Qing, Legendre instó a los japoneses a enviar tropas para ocupar el área. Legendre proporcionó a los japoneses mapas y fotografías de Taiwán, marcando los territorios de las comunidades aborígenes. Al año siguiente, el gobierno japonés elaboró sus directrices generales para las comunidades aborígenes en Taiwán. La invasión japonesa ya era algo inminente. El 6 de mayo de 1874, Saigo Judo partió de Nagasaki con una fuerza expedicionaria japonesa de 3.600 soldados hacia la tan ansiada isla de Taiwán. Legendre los acompañó como asesor. Entre el 10 y el 22 de mayo, los japoneses desembarcaron en Pingtung, aplastando rápidamente cualquier resistencia local. Los japoneses establecieron un gobierno en Guishan y comenzaron a construir cuarteles y otras instalaciones para una ocupación permanente. Cuando las noticias llegaron a la ciudad prohibida, la corte Qing, hasta entonces equivocada sobre la necesidad de una marina moderna, recurrió a la Oficina de Asuntos Navales de Fujian como el único medio para defenderse contra la invasión japonesa. El 29 de mayo de 1874, la Corte nombró a Shen Baochen como inspector general para la defensa costera y le otorgó plena libertad en asuntos exteriores en relación con Taiwán. Geográficamente, Taiwán se encontraba en medio de las rutas marítimas del norte y este de China hacia el sur y el sudeste de Asia. Su pérdida sería un gran golpe para los intereses de China. Sin embargo, ante la amenaza desde varios frentes, Shen Baochen decidió que la negociación era la mejor solución para el problema. El 14 de junio de ese año, Shen Baochen, junto al gobernador de Fujian, Han Wei, y el supervisor del arsenal, Prosper Jiquel, partieron hacia Taiwán. Se embarcaron en una flota de 5 de los 9 buques de guerra con jóvenes oficiales como Liu Buchan, Sa Chenpin, Yan Fu, Wei Han y Chen Yitong a bordo. Esos jóvenes de apenas 20 años dieron sus primeros pasos hacia el campo de batalla para defender su patria. A pesar de su juventud, se entrenaron en el escenario mundial para poner en práctica su nuevo aprendizaje. El 17 de junio, la flota llegó al fuerte Anping en el sur de Taiwán. Ese rincón del imperio estaba apartado y desolado, con viviendas precarias, caminos rotos y comunicaciones limitadas. Shen Baochen inmediatamente convocó a los funcionarios locales para crear un consejo de guerra. En pocos días, instalaron cañones por primera vez en los fuertes costeros de Anping y Donggang. Luego, un buque del arsenal de Fujian transportó 12 cañones, 40.000 libras de pólvora y cientos de soldados artilleros a Taiwán. Mientras tanto, en Beijing, Li Hongchang había reclutado una fuerza de 6.500 soldados para ser enviados con toda rapidez para asistir a Shen Baochen. 他当时采取的策略是弃倭跟武官的并重，
七窝就是玄台吧，五方就是制台吧，是吧？他是并重策略，他认为呢，生还杀人这是我们中国内政的事情，是吧？你日本无权出兵，更不能侵略中国，啊。另外呢，安民告示，就是跟这些头人藩社的头人建立一种关系，就是说我们会通过这种关系来帮助你们，是吧？所以很多这个藩社都规划吧，是吧？而且表示说今后要善待海难的人。El 19 de agosto de 1874, el ministro japonés Okubo Toshimichi llegó a China para negociar una solución. Después de varios días de disputas, la balanza comenzó a inclinarse gradualmente a favor de China. 中国的当时福建的船政舰队实力是远远高于他的，而且日本在台湾当地还遇到了瘟疫，这时候日本人怎么办？这他就开始，就是选择了，就是按中国，就是中国你给个台阶吧，我就下去了。Con el apoyo del Reino Unido se firmó el Tratado de Beijing, el cual estipuló que Japón se retiraría de la isla y recibiría $500,000 de taeles de plata en compensación por los marineros asesinados. El ministro británico en Japón expresó con ironía que eso mostraba la disposición de China a pagar por ser invadida. 这个本身就是对船政学堂最好的褒奖，说明你把这些不会开船的孩子们都带出来了，都能开船了，而且都能够按照你的要求把这个系统运行起来。Las fuerzas japonesas se retiraron, pero Shen Baochen y su flota decidieron quedarse para fortalecer las defensas de la isla. 把一块处女地怎么样给它做一个完整的施政的建设，我觉得他似乎是感觉到，这是他一生当中一个可贵的机会，他可以去施展他的抱负。他尤其认为说台湾的地位非常重要，所以福建巡抚根本就应该派来住在台湾，所以后来叫做福建台湾巡抚，以前叫福建巡抚，后来有一阵子称福建巡抚、福建台湾巡抚，半年住台湾，半年住福州。No había defensas costeras en Tainan cuando los japoneses desembarcaron, así que Shen Baochen construyó fortificaciones y estableció un nuevo gobierno distrital en la localidad. 他把台湾的行政区划也做了一些改革，一府4县，3厅变成2府8县，然后这个整个行政区划让台湾的经济重心在1860年之后，慢慢的从台湾的南部往北部移。 Después de reorganizar la administración y equilibrar el desarrollo en las diferentes regiones de la isla, Shen Baochen tomó medidas para tratar con las comunidades aborígenes en las montañas. La mayoría de los aborígenes vivían en las regiones montañosas del este o sur de la isla y tenían poco contacto con los Han que vivían en las áreas costeras del oeste. Shen Baochen se dedicó a construir caminos a través de las montañas, desplegando cientos de conocedores de la administración naval en toda la isla para construir 3 caminos principales. 在台湾年轻一辈都是喜欢爬山，新横贯公路、八关古道都是在那个时候他开的。你们这个苏花公路的前身、南回公路的前身，还有今天的新中横公路的前身，都是在他那个时候动用官兵人力把这个道路开发完成。
所以沈葆桢对台湾的建设是开先河。En la Biblioteca de Taiwán aún se puede encontrar el libro que Shen Bao-chen compiló personalmente para los aborígenes. Donde quiera que llegaran los caminos, también llegaba el programa educativo de Shen con escuelas tanto para niños como para adultos. La campaña de alfabetización no solo abrió el camino a habilidades prácticas en lectura, escritura y aritmética, sino también a las costumbres y la moralidad chinas sobre la higiene, el deber filial y los comportamientos adecuados entre hombres y mujeres. Jiquel y sus estudiantes de la Academia Naval produjeron los primeros mapas topográficos de la isla en China. A diferencia de los mapas chinos tradicionales, que eran solo bocetos aproximados, esos utilizaban métodos modernos de medición a escala que mostraban la distribución precisa de las calles y distritos.以现在的最新的台南街道的图跟它比对，他们的精确度非常高。简单的说，那个时候的传正学堂的学生，他们画这些图是真正科班出身，而且准确度相当高。就说已经他们的学习的水平，已经至少已经到达那个时候的绘图的一般世界的水平。 Los estudiantes completaron el mapa del puerto en Anping sin la ayuda de sus instructores. Fue el primer mapa a escala 1 a 10.000 producido en la isla y lleva claramente los nombres de los graduados de la academia Wei Han, Chen Xinlian, Lin Qingsheng, Chen Zhen, Chen Chaoao, Lin Richan. 要离开台湾之前，突然接到北京上谕，就皇帝的来的命令，说，要福建、台湾的地方官员把这个地方的民行风俗画图解说给皇帝了解。沈葆桢呢就把要画台湾原住民的这个图的任务呢揽下来，就叫他的这些就传正学堂的学生们去负责画这个图。Las ilustraciones muestran diferentes aspectos de los estilos de vida de los grupos étnicos indígenas de la isla, junto con la flora y fauna local. Los estudiantes trabajaron durante más de 6 meses para completarlas. Esas ilustraciones brindaron a los espectadores de finales del siglo XIX una visión sin precedentes de la vida de los nativos de la isla. Este mapa de la isla completa marca la posición de Taiwán con latitud y longitud. El mapa y las ilustraciones de cada uno de los 36 grupos minoritarios de la isla aún se conservan en el Museo del Palacio Imperial en Beijing. Los pozos Qing fueron otro proyecto desarrollado por los estudiantes. Consciente de la necesidad de combustible para la construcción naval y otras industrias, Shen Bao-chen fusionó un grupo disperso de minas privadas para fundar las minas de carbón estatales de Keelung. Autorizó a los graduados de la academia Qi Zhengxuan, Lin Richan y Lin Qingsheng para que adquirieran los últimos equipos y tecnologías de la minería británica. Los pozos Qing se convirtieron en la primera mina de carbón china en utilizar maquinaria moderna. 沈葆桢啊，他们的师生啊，通过学到的知识，对台湾的现代化建设啊，发挥了重要的作用，特别是在工矿啊、这个电信电报啊、造船、翻译等方面都发挥了重要的作用，而且成为了台湾近代化的最早的一批技术骨干，
对台湾的近代化呢是奠定的基础。En julio de 1874, Shen Bao-chen llevó a sus estudiantes a la costa en Tamsui para explorar la posibilidad de establecer un enlace telegráfico entre la isla y el continente en Fuzhou. El telégrafo había sido introducido en China después de la Segunda Guerra del Opio. A diferencia de los conservadores de la corte que rechazaban cualquier invención moderna de Occidente, Shen Bao-chen estaba intrigado por las nuevas posibilidades. En correspondencia con Li Hongchan, mencionó repetidamente la importancia de las comunicaciones telegráficas entre Taiwán y la parte continental de China. Como siempre, cada vez que percibía una necesidad, lo primero que hacía era formar a personas. Un año después, la Academia Naval creó su escuela de telegrafía. Fue la primera escuela de formación telegráfica de China. Para 1882 se habían graduado 140 estudiantes que más tarde se convertirían en los fundadores de la industria moderna de comunicaciones de China. En julio de 1887, un grupo de graduados en telegrafía de la Academia Naval llegó a Taiwán. Su objetivo era tender un cable telegráfico submarino a través de 117 millas náuticas del estrecho de Taiwán. El 11 de octubre de ese año, el sistema entró en servicio. Fue el primer cable submarino diseñado e instalado por chinos, un lazo con la civilización moderna extendido en el estrecho de Taiwán.海底电缆的建设是很了不起的一件事情。在我们国厂的电缆线路还没有开通的时候，沈葆桢跟他的后人已经在台湾建成了，所以以后呢，台湾的消息非常畅通。这也是宝岛台湾迈出的这个近代化的很重要的一步。等于说，在牡丹社事件之前，大清王朝对于台湾基本上是消极的姿态，为防台而治台并没有一个非常积极的有效率的作为。那1874年之后，从沈葆桢，然后后来的丁日昌乃至于后来刘铭传，等于说在自强运动后期、中后期最优秀的一批人才干才都派到台湾来，使得台湾在整个自强运动中后期的现代化的历程里面是领先内地的而且有非常长足的一个进步发展奠定了台湾现代化的一个基础。Shen Bao-chen gobernó Taiwán durante exactamente 380 días. Según el historiador taiwanés Liang Heng, Shen fue un solucionador de problemas dinámico que construyó caminos, asentó a los pueblos aborígenes y sentó las bases para la futura prosperidad. Casi no había nada que estuviera más allá de su capacidad. La incursión de Japón en Taiwán en 1874 fue un llamado de atención para la corte Qing y resolvió el debate sobre el valor de una marina moderna. Japón, que había sido considerado como un estado insular periférico, pudo ocupar Taiwán con unos pocos barcos, lo que fue tan humillante como impactante para la corte. Tras el acuerdo arbitrado, la defensa costera adquirió una nueva urgencia.
Al regresar al arsenal de Fuzhou, Chen Baochen se enfrentó a un nuevo problema. Los contratos de los ingenieros y técnicos franceses habían expirado y muchos habían regresado a su país. Las importaciones desde Francia a menudo se retrasaban debido a comunicaciones ineficientes. Mantener el funcionamiento efectivo del establecimiento sin ayuda externa se convirtió en la máxima prioridad. Fue entonces cuando los graduados Hu Dechan y Luo Chenlu presentaron planos de un barco de diseño propio. Se trataba de un buque de guerra de 50 caballos de fuerza fabricado con los materiales restantes en la bodega. Impresionado por su audacia e iniciativa, Chen Baochen los animó a comenzar el trabajo. Sin embargo, al no tener plena confianza en el resultado, ni siquiera le dio un nombre al proyecto. Por ello escribió: «Cuando el barco esté construido y haya sido probado con éxito, discutiremos cómo nombrarlo». En menos de un año, ese cañonero equipado con un motor de vapor de doble acción, hecho por estudiantes de la Academia Naval, fue construido con éxito. Fue el primer buque de guerra moderno de diseño y construcción independientes de China. Chen Baochen, muy satisfecho, nombró al barco Yixin, que significa nueva técnica. En mayo de 1875, tras meses de deliberación, la corte Qin decidió construir dos marinas, la flota de Nanyang en el sur y la flota de Beiyang en el norte. Chen Baochen fue nombrado ministro de Nanyang, mientras que Li Hongshan fue nombrado ministro de Beiyang. Sin embargo, Chen parecía menos entusiasmado con este nombramiento. Por un lado, estaba exhausto después de sus esfuerzos en Taiwán y por otro, estaba preocupado por el futuro de la academia. Para aliviar esa preocupación, la corte nombró a Ding Richang, otro ministro que apoyaba el movimiento de autofortalecimiento, para reemplazar a Chen en Fuzhou. Aliviado, Chen aceptó su nuevo nombramiento y viajó a Nanjing para asumir su cargo. Los dos grandes impulsores del poder naval chino se encontraban en cursos paralelos. Sin embargo, pronto surgió un nuevo problema. ¿Cómo sería posible financiar la construcción de dos marinas simultáneamente? A finales de 1875, Chen escribió a Li Hongshan sugiriendo dar prioridad a la flota de Beiyang, puesto que protegía el norte de China y la capital imperial. Si los fondos se dividen entre las dos marinas, debilitará ambas e impedirá el éxito de cualquiera de ellas. La actitud previsora de Chen conmovió profundamente a Li Hongshan. Al prepararse para su nueva armada, Li Hongshan se enfrentó a otra dificultad. Si bien la flota de Beiyang tenía la preferencia para recibir los fondos y podía comprar y construir barcos, la clave radicaba en los talentos que supieran conducir buques y dirigir tripulantes. Para 1879, los buques de guerra que había comprado en Europa se entregaban gradualmente
pero no tenía suficientes marinos calificados para tripularlos. Li Hongchan se sentía preocupado. En ese momento, Li no esperaba recibir otra carta de Shen Baochen, quien hizo otra sugerencia. Los nuevos barcos deberían ser tripulados por oficiales que habían estudiado en Occidente y comandados por personas que habían demostrado coraje y habilidad en batalla. Esta idea combinó a esos jóvenes oficiales entrenados en Occidente con los oficiales de la generación anterior que tenían experiencia real en combate. Fue la estrategia más pragmática para la flota de Beiyang en aquel período tardío de la dinastía Qing. 李鸿章就始终说了一句话嘛。后来李鸿章是受理办理那个北洋舰队，他就直接跟沈葆桢怎么说？在整个中国的官场上，这样的事情我只能请教于你。 Li Hongchan siguió la sugerencia de Shen Baochen nombrando a Ding Ruchan, un famoso general del ejército Huai, como comandante de la flota de Beiyang y reclutó a un grupo de jóvenes que se habían graduado en la Academia Naval de Fuzhou y habían recibido su formación completa en el extranjero. Entre ellos estaban Liu Buchan y Lin Taezong, quienes pronto escribirían un manual de entrenamiento sobre la operación de buques de guerra y baterías occidentales. Posteriormente redactarían los estatutos para la flota de Beiyang. Luo Fenlu, Xia Chengping y otros 10 graduados de la academia recibieron puestos importantes en la flota de Beiyang. Al mismo tiempo, Li Hongchan trasladó a más de 20 jóvenes oficiales de la flota de Fujian al norte. Ellos constituyeron el núcleo de la recién establecida Marina moderna. En agosto de 1881, Li Hongchan estableció la Academia de la Flota de Beiyang en Daku, cerca de Tianjin. Yang Fu, otro graduado de la Academia Naval de Fuzhou, fue nombrado el primer decano del Departamento de Inglés unos meses después de su regreso del Reino Unido. La importancia de la educación para la supervivencia de China en el mundo de rápidos cambios preocupaba a los reformadores. Xia Chengping ponía énfasis en la resistencia física en su entrenamiento. Tenía una buena relación con sus estudiantes y destacaba su manera de motivarlos. Elogiaba efusivamente a cualquiera que hiciera un progreso excepcional y hasta los recompensaba con sus pertenencias personales. Llegó a regalar tanto su reloj de bolsillo como su silla de mimbre para ese fin. Como era de esperar, la Academia de la Flota de Beiyang adoptó los métodos de enseñanza de la Academia Naval de Fuzhou. Un año después de su fundación, un grupo de estudiantes fue trasladado de Fuzhou al norte. Los dialectos de Fujian resonaban en la Academia de la Flota de Beiyang mientras que el aroma del té se percibía entre los dormitorios.
来中国又出现了很多水师学堂，像天津水师学堂、江南水师学堂，或者广东的黄埔水师学堂也好，甚至于直到民国时期的海军学校也好，我们会惊讶地发现到一个事情，它的所有的学制的安排、课程的设置，基本都是按照船政学堂一脉相承继承过来的，所以船政几乎这个模式奠定了后来的上百年的中国海军的教育模式。福建船政学堂它应该是中国近代海军的摇篮，也是整个中国海军在北方、在南方各个区域组建新时的海军部队的形成他们最初骨干的那个大本营。A principios de 1881 tuvo lugar un acalorado debate en el Parlamento británico sobre si se debería permitir que una flota china atracara en los puertos británicos. Esa flota china consistía en 2 buques de batalla comprados en el Reino Unido. Anteriormente, cuando China compraba buques de guerra en Europa, tenía que contratar occidentales a un coste considerable para que los llevaran a China. Esta vez, Li Hongzhang quería enviar a sus propios oficiales y tripulaciones para recibir las embarcaciones. En diciembre de 1880 y febrero de 1881, Ding Ruchan, Lin Taezong, Liu Buchang y Deng Xichang fueron enviados al Reino Unido para recibir los cruceros Yang Wei y Chaoyuan.远航它实际表明了一种能力，表明了你的这个活动的这个范围，表明了你对这个可能发生的世界事物能否有能力取得发言权。所以呢，纽卡斯尔接舰这个事儿本身，不仅仅在于接回这2条舰，而在于它的这个象征的意义。Li Hongzhang era una figura popular y respetada en los establecimientos políticos británicos. El Parlamento votó a favor del derecho de los oficiales navales chinos a atracar en los puertos británicos para llevar sus cruceros a casa. Así, 264 oficiales y marineros chinos llegaron al puerto de Newcastle el 24 de abril de 1881. Antes de su arribo, el general Ding Ruchan ya había sido recibido por la reina Victoria y se había reunido con miembros del almirantazgo. Fue una oportunidad inusual para que los líderes militares chinos dialogaran con sus homólogos británicos. Mientras estaban en Newcastle, Ding Ruchan y Lin Taezong fueron invitados a la celebración de los 100 años de George Stephenson, inventor de la primera locomotora ferroviaria. En la recepción, un periodista británico inició una conversación con Lin Taezong. Cuando Lin dijo que venía de Fujian, el periodista parecía desconcertado. Lin explicó: es la provincia china donde se produce el Lapsang Souchong, el té negro que tanto ama su familia real. Luego Li pronunció un elocuente discurso en perfecto inglés, lo cual impresionó a la audiencia presente. Tanto fue así que al día siguiente fue publicado en el periódico local. Así fue como la Marina moderna china causó su primera impresión en Occidente. Los investigadores comparan los primeros años de la década de 1880 con la breve adolescencia de la Marina moderna china, lo cual es muy acertado.
Mientras los jóvenes oficiales navales chinos estaban activos en las aguas británicas de Newcastle, Wei Han, de 28 años, acudía todos los días al Instituto de Diseño de la Academia Naval en Maui, Fuzhou, y se sumergía en montones de planos. Ese fue el primer instituto de diseño de barcos en China. Wei Han, junto con otros compañeros que habían regresado de Francia, sostenían la labor del establecimiento. Para ellos, la tarea más importante era construir el primer crucero blindado de China. Él y otros compañeros que habían estudiado en Francia discutían y modificaban los planos basándose en los diseños franceses. Kayi fue el primer crucero de 2.200 toneladas de China y fue lanzado en enero de 1883. El barco despertó tal entusiasmo en las provincias costeras de China que en menos de un año los gobernadores de esas provincias ordenaron 4 cruceros de diseño similar. Cinco años después, el 29 de enero de 1888, fue lanzado el buque Longwei. Fue el primer barco con casco de acero diseñado completamente por chinos. Incorporó y mejoró las últimas tecnologías de construcción naval de Francia. Sus parámetros técnicos se encontraban entre los mejores de su clase en el mundo y fue considerado una obra cumbre de los buques chinos en la era moderna. Poco después, el Longwei fue renombrado como Pingyuan y asignado a la flota de Beiyang. En la batalla naval que se avecinaba entre China y Japón, el desempeño del Pingyuan fue uno de los pocos momentos culminantes en aquel día desastroso. Desde Licing, en 1876, hasta el Longwei, en 1888, los graduados de la Academia Naval de Fuzhou realmente habían mostrado grandes progresos. Ejemplificaron la energía potencial y el genio de un país que a veces era despectivamente llamado el enfermo de Asia.福州船政学堂呢，我们不能仅仅把它看成一个造船的一个工业学校或者一个海军学校，实际上它是在整个中国近代化的过程中，这个多方面的人才的培养，而且呢是应该说起了很重要的作用。除了这个军事人才，当然北洋海军的这个主要的这个海军，出了好多海军司令都是这个还有就是工业建设特别是造船和铁路那么造船的很多这个造船工程师，很多科学家从船政学堂培养出来。El 17 de diciembre de 1888, la flota de Beiyang se fundó oficialmente en Weihai, Shandong, con el general Ding Ruchan como comandante en jefe. Liu Buchan fue nombrado comandante del escuadrón derecho y capitán del Dingyuan, mientras que Lin Taizong fue nombrado comandante del escuadrón izquierdo y capitán del Chenyuan. Los graduados de la Academia Naval de Fuzhou ocuparon todos los demás puestos importantes. En más de una ocasión, Li Hongshan llamó a la Academia de Fuzhou la base de la Marina China.
中国海军有一个习惯，叫做无敏不成军，就是船政学堂呢，好像就是一个播种机，把一颗一颗的种子，这种海军的种子、技术的种子、近代化的种子，散播到了中国海防线上的每一个地方。La flota de Beiyang, con 25 barcos y más de 4.000 marinos, fue considerada la mejor de Asia, pero cuando se puso a prueba, fue víctima de la desgracia.